Hola chicos, hoy vamos a trabajar la temática de genética y herencia. Resulta que cuando nosotros cuestionamos de por qué nos parecemos a nuestros padres, la respuesta puede ser muy obvia, ¿verdad? Pues porque ellos son nuestros progenitores. Pero realmente, ¿cómo ocurre ese proceso de transferencia de caracteres? ¿Sí? ¿Por qué se heredan caracteres de generación en generación? ¿Por qué heredamos algunas enfermedades de nuestros padres e inclusive de nuestros abuelos? ¿Por qué algunos caracteres se expresan y se evidencian más que otros? ¿Sí? Y aquí vamos a trabajar un poquito acerca de eso. Inicio por definir el término de genética. La genética es una disciplina, una ciencia que estudia a los genes, su composición química, su comportamiento, cuáles son los procesos de transmisión de generación en generación. ¿Listo? Entonces digamos que estos dos están estrechamente relacionados, la genética con la herencia. ¿Sí? Desde los últimos años, algunos genetistas por allá determinaron que los caracteres hereditarios de las especies estaban estrechamente relacionados con la información que nosotros tenemos en nuestras células, ¿sí? Y por allá un biólogo muy importante, en 1869, determinó de que esa información hereditaria estaba en forma de molécula, que hoy conocemos como el ADN. Resulta que el conocimiento que tenemos hoy día es producto de los grandes esfuerzos e investigaciones que hicieron científicos del pasado, ¿verdad? Entonces se lo debemos a ellos, aunque día a día como tal la ciencia se avanza y se van descubriendo muchas cosas, ¿verdad? Entonces explico. El ADN que nosotros tenemos en nuestras células se encuentra específicamente en el núcleo, ¿sí? Allí se encuentran los cromosomas. ¿Qué son cromosomas? Son unidades muy condensadas, muy formadas, empaquetaditas de la molécula como tal del ADN, que es la que nosotros tenemos como acá en doble hélice, ¿sí? Entonces cuando esta se enrolla y se empaqueta es que se forman los cromosomas. Estos que ven acá, el rojo y el negro, hacen referencia a cromosomas distintos, pero hay que tener en cuenta, muchas veces en los libros o en la internet los vemos como en forma de X, ¿verdad? Y es que allí lo están expresando cuando él hace su duplicación. Recuerden que nuestras células se están duplicando constantemente, haciendo su ciclo celular, ¿verdad? Nosotros, por ser productos de una reproducción sexual donde participaron dos progenitores, somos seres diploides. ¿Cómo así diploides? Pues tenemos dos juegos de cromosomas, ¿sí? Muy parecidos, uno de ellos heredado de nuestra madre y el otro heredado de nuestro padre. Entonces nosotros tenemos, por tanto, en nuestras células 23 pares de cromosomas y cada par corresponde a cromosomas muy idénticos, muy igualitos y se denominan cromosomas homólogos, ¿sí? Ok, entonces, como les decía, esta molécula es el ADN, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos los segmentos de esa molécula, se forman los genes. Es decir, que los genes son partes, son segmentos como tal de esta molécula de ADN. La ubicación general de cada gen se conoce como locus y se ubican como tal en todos los cromosomas. Nosotros tenemos miles de cromosomas que nos codifican para las caracteres que tenemos, ¿sí? Color de piel, color de cabello, textura del cabello, color de ojos, inclusive las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo como la insulina, el colágeno, la lisina, entre muchas otras. Entonces, todas ellas se sintetizan gracias a los genes que tenemos aquí en nuestros cromosomas, ¿verdad? Ok, algo por comentarles también. El cúmulo, es decir, el conjunto de genes que tenemos en las células se conoce como genotipo. Y este genotipo es el responsable del fenotipo. El fenotipo son esos mismos caracteres, pero que son visibles,
que nosotros lo podemos observar. Por ejemplo, el color de mis ojos es café oscuro, ¿verdad? Ese es el genotipo, como el fenotipo. El genotipo es como el código, son el gen que yo tengo en mis células que me refleja como tal esa característica. Nosotros tenemos dos posibilidades o dos alternativas para cada gen. A esas posibilidades se le conocen como alelos. Antes de ello es importante resaltar algo. Todas las células de nuestro cuerpo son diploides, a excepción de las células germinales o células sexuales. Ellas presentan exactamente la mitad del juego cromosómico, es decir, los espermatozoides presentan 23 cromosomas, los óvulos presentan 23 cromosomas, y al momento de fecundarse, de unirse, es que se completa el juego cromosómico de 46, ¿sí? Digamos que el nuevo individuo teniendo información genética de la madre, información genética del padre, ¿vale? Bueno, en estos alelos, en estas posibilidades, a veces se presenta la situación de que uno de los dos alelos domina ante el otro, ¿sí? A eso se le conoce como alelo dominante. ¿Por qué? Porque es el que, estando presente en los dos, siempre va como que a salir adelante, siempre se va a mostrar. Por ejemplo, estos son dos cromosomas homólogos, dos cromosomas idénticos. Aquí está el locus de un gen, ¿sí? Entonces, está la posibilidad 1, el alelo 1, con esta A le colocar en mayúscula. ¿Por qué? Porque es el alelo dominante. Y está la posibilidad 2, el alelo 2, y lo dibujé con negro y con letra minúscula porque ese es el secundario, es el recesivo, se conoce como alelo recesivo, porque estando los dos solamente se va a expresar fenotípicamente el dominante. A ver, un ejemplo aquí, tomemos un carácter del cuerpo y que sea el color de cabello, ¿sí? El color de cabello castaño es dominante. Entonces digamos que este gen es para el carácter del color de cabello, ¿verdad? Entonces, este alelo 1 sería el color de cabello café y este sería el rubio, por decirlo así. Yo puedo tener los dos alelos, ¿sí? Si de pronto por allá en las generaciones pasadas uno de mis abuelos fue rubio, yo puedo tener ese gen, ¿sí? Pero ¿por qué no lo expreso? ¿Por qué mi cabello no es rubio? Porque tendría el alelo dominante, que es para el color café. Entonces se va a expresar siempre el alelo dominante, ¿sí? El alelo recesivo, aunque esté allí, se guarda allí y no se expresa, ¿sí? Entonces esa es la diferencia del alelo dominante y el alelo recesivo. Según esas combinaciones pueden haber individuos homocigotos cuando los dos alelos son dominantes, también homocigoto cuando los dos alelos son recesivos. De esta manera es que aquí se expresaría, por ejemplo, el cabello rubio, que los dos alelos fueran recesivos. Y también puede existir la posibilidad de los organismos heterocigotos para una característica, que es cuando se presenta un alelo dominante y un alelo recesivo. Pero aquí ya sabemos que se va a expresar el dominante. Siempre que esté presente un alelo dominante es el que se va a expresar fenotípicamente en el carácter, ¿sí? Entonces, esto explica lo de la variabilidad genética que se da en organismos de reproducción sexual, ¿sí? Entonces, a eso explica por qué entre hermanos, a pesar de que son de los mismos padres, no presentan los mismos caracteres fenotípicos, ¿verdad? Algunos hijos se parecen más a la madre, algunos hijos se parecen más al padre, y otros son como presentan características combinadas de los dos progenitores, ¿verdad? Entonces, en la historia, un científico muy importante, un biólogo, tomó este conocimiento para estudiar realmente cómo es que se traspasan los genes de generación en generación. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase.
Hasta aquí vemos el día de hoy. Espero que haya quedado muy claro, ¿vale? Que estén muy bien.